lo que ocurre es que los linfocitos T, los linfocitos B y los autoanticuerpos se genera una alteración que ahora vamos a ver y genera todo el proceso de la orbitopatía y del problema tiroideo. Estos anticuerpos reaccionan contra una célula blanco. La célula blanco es el fibroblasto orbital, hablando de la órbita, ¿no? Y el tema es que el receptor de la TSH se descubrió que es el antígeno común, es decir, el antígeno que actúa tanto a nivel orbitario como a nivel sistémico es el receptor de la TSH. Entonces se genera se desencadena todo esto, toda esta cadena autoinmunológica. Entonces, esto si quieren, bueno, pueden tomar una foto, lo que quieran, es interesante entender varias cuestiones con respecto a la inmunidad. Están los receptores en la órbita y a nivel sistémico, se desencadena este aumento de anticuerpos, de autoanticuerpos, y una vez que la enfermedad se desencadena y los anticuerpos están elevados, tanto la órbita va por un lado y los problemas de tiroides van por el otro. Entonces, no es cierto de que si yo opero la tiroides, curo al paciente. Eso no es así. La orbitopatía y el problema de tiroides en un momento van como las vías del ferrocarril, ¿sí? Se desencadenan juntos por los anticuerpos, pero en un momento tienen su propio camino. Ahora bien, si las hormonas tiroideas están reguladas, obviamente que es mejor para la enfermedad, para la orbitopatía tiene un mejor resultado, o un mejor pronóstico. Ok, entonces, yo les dije que el fibroblasto es como el órgano blanco. Esos fibroblastos están en el intersticio muscular y lo primero que ocurre, es uno de los lugares donde están, y lo primero que ocurre es que todas las citoquinas y todas las células inflamatorias van hacia el intersticio muscular. Que eso es en un primer momento. Entonces imagínense las fibras musculares en el intersticio muscular de fibroblastos que primero se llenan de interleuquinas, etcétera, un montón de materiales inflamatorios, ¿sí? Células inflamatorias, glucosaminoglicanos, linfocitos, ok. Eso es reversible. Esa primera fase es reversible y estamos hablando de la fase, lo correlacionamos con la fase inflamatoria de la enfermedad. Entonces, si hay glucosaminoglicanos y hay un montón de cadenas, factores de inflamatorios, yo ahí, si le doy un antiinflamatorio, me va a funcionar bien. Ahora, cuando pasa el tiempo, ya no hay más células inflamatorias y en el intersticio muscular, todo en el intersticio, todo, esos fibroblastos modifican su estructura histológica. Entonces, ya el cambio es un cambio estructural donde un antiinflamatorio no le va a hacer absolutamente nada a ese músculo. El fibroblasto de la órbita también se transforma en grasa, en tejido adiposo. Entonces, vamos a tener, esto se llama adipogénesis, y esto es típico de la orbitopatía. Eso puede ser en la grasa intraconal, en la grasa extraconal, en el tejido celular subcutáneo de los párpados. Entonces van a haber pacientes con herniación grasa, van a haber pacientes con una proptosis y con los músculos normales, una cantidad de cuestiones que tienen que ver con la grasa, ¿sí? Entonces, al principio también hay células inflamatorias y van a tener edema, porque la grasa arrastra líquido, moléculas de agua, y vamos a tener un edema. Después ya no hay más edema y lo único que tenemos es herniación grasa o aumento en la cantidad de grasa, ¿sí? Esto es muy importante entenderlo para entender el tratamiento y por qué le damos una cosa o por qué le damos otra cosa al paciente. Dentro de los anticuerpos tenemos un montón que piden los endocrinólogos, ¿no? Las ATPO, el TRAB y antitiroglobulina. De todos estos, nosotros lo que más nos interesa es el antirreceptor de TSH, es el TRAB o TCI, ¿sí? Hay una parte de la TCI que es una parte del anticuerpo que es como detalladamente el que va a tener efecto a nivel de la órbita.
No todos los laboratorios lo hacen, bueno, se puede pedir ante real. Después, si tienen la enfermedad, van a ver que hay factores de riesgo en general. Lo que está súper descrito y que empeora la orbitopatía es el tabaco. Activo o pasivo. Tanto que no importa si el paciente, cuando me descubrieron la enfermedad dejé de fumar, pero fumo un cigarrillo por día. Igual es lo mismo, no me importa. Es decir, es fumar o no fumar. Si fuma 2 atados, 40 cigarrillos al día, obvio va a ser peor para su salud que fumar 1 por día. Pero para la orbitopatía está demostrado que el tabaquismo empeora la orbitopatía. Entonces, si yo tengo un paciente en una fase activa, que le doy un tratamiento que no está funcionando y el paciente no deja de fumar, probablemente el tratamiento no tenga el resultado que yo estoy esperando. ¿Sí? Hola, ¿cómo estás? Ok. La disfunción tiroidea, les dije, si la tiroides está estable, obviamente que con una tiroides estable, la orbitopatía se ve más estable o está en mejores condiciones. A veces tenemos pacientes que pasan del hipo al hiper, pacientes que eran Hashimoto y ahora son hipertiroideos, pacientes que no tenían ningún problema en la tiroides, empezaron a tener algún tema clínico en la órbita y después se desarrollan los problemas de tiroides. Entonces, bueno, la disfunción tiroidea es algo que nos ayuda un montón a que las órbitas estén bien. Después, otro tema. El endocrinólogo, supónganse que está con un hiper, el paciente, y dentro del hipertiroidismo hay varios tratamientos. Danantisol es el primero. Entonces le dan danantisol. Antes, hasta hace 2 años, el danantisol no se podía dar sin parar. Entonces, ahora hay nuevos estudios, bueno, sí, listo, el paciente puede seguir tomando danantisol, no tiene mayor problema, no es que sí o sí le tengo que suspender el danantisol. Bueno, puede seguir con el danantisol, ok. Pero a veces son alérgicos al danantisol o no funciona, el paciente un día está ahí, pero un día está ahí con síntomas, temblores, qué sé yo, no funciona. Entonces el endocrinólogo dice, bueno, tenemos 2 líneas de tratamiento, uno es operar la tiroides y otro iodo. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil para el endocrinólogo controlar un hipotiroidismo que un hiper. Entonces, lo quiere llevar al hipo el médico. Ok, mientras tanto nosotros ahí cuidando la órbita. Ok, le quiere decir, no, voy a hacer tratamiento con yodo porque tiene buena captación, qué sé yo. De todos los tratamientos, el yodo puede empeorar una orbitopatía. Demostrarlo está esto. Entonces, el endocrinólogo nos va a mandar al paciente antes de hacer el tratamiento con yodo. Nosotros decimos, bueno, va a ser yodo, ¿para qué? No, lo miro, está perfecto el paciente. Bueno, entonces, si uno como médico, oftalmólogo, no está acostumbrado a ver orbitopatías y nos mandan un endocrinólogo, nos manda para revisar un paciente, lo mejor es derivarlo a un orbitólogo y no hacer ningún diagnóstico. Porque a mí me ha pasado de ver pacientes que le hicieron yodo y empeoraron muchísimo la orbitopatía y habían visto a su oftalmólogo, pero el oftalmólogo no era orbitólogo. Y en ese momento el paciente no tenía mucho o tenía signos que no era una gran retracción, un ojo salido. Entonces dijo, sí, hacete el yodo, entonces yo, está perfecto, presión normal, fondo de ojo, todo perfecto, listo, chao, listo. Entonces, y eso empeora mucho, al paciente le modifica un montón la calidad de vida. Entonces es súper importante eso. Y por otro lado, como les decía, los anticuerpos, por supuesto, son la causa de la enfermedad. Esto es un factor que si está alterado el anticuerpo, también podemos tener problemas con la órbita. Ahora, los anticuerpos se negativizan, tardan mucho en negativizarse y a lo mejor yo tengo un paciente que ya está operado, tratado, ya está hipotiroideo, qué sé yo, ya tenemos miles de tratamientos y el paciente sigue con los anticuerpos positivos. Ahí no nos tenemos que asustar porque eso tarda mucho tiempo, muchas veces en negativizarse el anticuerpo. Bueno, entonces, ¿qué problemas vamos a tener? En el momento inflamatorio podemos tener todos signos inflamatorios, pero claro, ahora bien, viene una señora con una quemosis
y que dice que de repente apareció así con un eritema bipalpebral y una quemosis, a ver si puedo poner estas luces. A ver. ¿Se apagan las de adelante? Y a ver, yo veo esto y la mujer de encima dice, mira, me picó el ojo, esto me empezó hace poco. Es mucho más frecuente para nosotros ver una alergia de los párpados en una guardia que una paciente, digamos, por una orbitopatía, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay que tenerlo en cuenta. Y esos son los signos que yo quiero mostrarles. Es decir, muchas veces, ustedes fíjense esta paciente, esto era una orbitopatía, ¿no? Que tuvo miles de tratamientos. No tiene retracción palpebral, no tiene proctosis. Y este fue un momento de la enfermedad con un eritema bipalpebral, inyección conjuntival, y hay una quemosis terrible. Fíjense la quemosis que tiene. Y acá, fíjense, acá tiene como un edema y un eritema, pero fíjense acá, mucho más. La bolsa nasal está mucho más evidente con esta quemosis. Entonces, bueno, el edema orbitario se va a producir por los glucosaminoglicanos y por una alteración en el retorno venoso. Ustedes imagínense, la órbita es una cavidad inextensible, es hueso. ¿Alguien se acuerda cuánto mide antero-posterior? La órbita. Bueno, traten de repasar la anatomía, porque yo les voy a dar anatomía en el segundo año ya. Mide 2,5 centímetros antero-posterior, 2,5 centímetros, es una cosa re chiquitita. En ese espacio donde está el ojo, los músculos, la grasa, no sé, ganglios, arterias, venas, nervio óptico, imagínense que ahí está todo comprimido, recontra comprimido. Entonces, cualquier edema, cualquier cosa, enseguida nos comprime el nervio, enseguida nos hace quemosis súper rápido. Entonces, fíjense el gran edema que tiene esta paciente para que tenga una semejante quemosis. Y recordemos, como les decía, que ahí va a estar lleno de células inflamatorias. Ahora, otro caso distinto es esta paciente. Esta paciente, ustedes la ven en el supermercado y dicen, bueno, debe tener una orbitopatía. Se nota, tiene retracción palpebral, esto es scleral shock, se ve la esclera arriba y abajo en los dos ojos y el ojo está salido, pero fíjense que no tiene ese signo inflamatorio de la paciente anterior. Esta señora es otra cuestión. Acá puede producirse esta proctosis, se puede producir o por la lipogénesis o por el aumento de tamaño de los glóbulos. Esto puede ser en fase aguda o en fase crónica. A mí no me está diciendo si esto es inflamatorio o no, para eso la tengo que revisar y tengo que tener en cuenta los signos inflamatorios. Ahora, otras veces tenemos estrabismo, cuando ya, fíjense que este ojo nos mira bien y este ojo pobre está para abajo. ¿Eso por qué es? ¿Qué les parece? ¿Qué músculo se altera en la orbitopatía? ¿Qué le hace que el ojo esté para abajo? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo? No. Inferior, claro. Ustedes imagínense lo siguiente. El músculo normalmente es elástico. Acá deja de ser elástico, se hace como una soga y se hace gordo. Gordo y como una soga. Entonces, ¿qué pasa? Tira el ojo para abajo. Porque está gordo y está como una soga, es inelástico, no puede mover para arriba. Es un estrabismo restrictivo lo que tiene el paciente. No es que no mira para arriba porque tiene una parálisis del superior, sino que no puede mirar para arriba porque el de abajo no se lo deja, el antagonista no se lo deja, ¿sí? No le deja moverse, no se elonga. Entonces es un estrabismo restrictivo. Y eso es lo que tiene, esa inelasticidad muscular. Eso puede ocurrir en una fase aguda, no tanto. Realmente eso es cuando ya el músculo está gordo y ya cambió su arquitectura histológica. Entonces, ¿me va a servir darle un corticoide a ese paciente? No me va a servir mucho, ¿sí? Obviamente que este paciente viene desesperado, se le cambió la cara, ve doble, no puede caminar, y uno dice, bueno, lo quiero hacer algo, le hago inyección, algo lo quiero hacer, y no va a funcionar. A veces las inyecciones intraoculares, perioculares, en algún momento, en algún caso puede funcionar, hay trabajos que demuestran que mejoró un poquito el músculo,
Pero a ver, siempre con cuidado, porque si yo le hago eso, diciéndole que va a andar todo perfecto, a lo mejor no es tan así, ¿sí? Bien, clasificación. De clasificaciones, si ustedes leen esta enfermedad, a ver, hay muchas. De todas las clasificaciones nosotros usamos una. Yo les menciono las que hay para que ustedes las conozcan, porque hay que conocer todo. Y tenemos, en el año 1969, Werner, en la Asociación Americana de Tiroides, hizo esa clasificación NOSPEX. El CAS lo hicieron en 1997, imagínense, un montón de tiempo. Moritz, y después en el 2008, la UOGO tomó esa clasificación y la mejoró. Después tenemos la clasificación de Ruttman, que es la VISA, del año 2006, y la TAOS. Bueno, yo se los digo así primero. De todas estas clasificaciones, a ver, de todo lo que yo les expliqué, para yo tratar al paciente, ¿a mí qué me sirve saber? Si tiene estrabismo, ¿me sirve para ver qué tratamiento le voy a dar? Más o menos. Porque el estrabismo lo puedo operar o no sé. Pero a mí lo que me sirve saber es cuando el paciente está en la fase inflamatoria, que es el momento crucial donde puede perder la visión. Entonces, a mí que tenga estrabismo, ¿me dice si ve bien o ve mal? No tanto. Si tiene el ojo salido, proptosis, una exoftalmia terrible, ¿me dice si el paciente ve bien o ve mal? Quizás sí, quizás no. Entonces, lo que hay que diferenciar en la clasificación es si la enfermedad está activa o inactiva. Y esto es así. Yo le explico a los pacientes, esto es como un tsunami. Pasa un tsunami y una cosa es que pase por Japón, pasa por Japón y acá, bueno, pasó el tsunami en Japón, lo veo en la noticia, no me pasó nada, yo vivo lo más bien. O pasa por acá, por Buenos Aires, por Córdoba y Montevideo, y entonces se cae la facultad y no podemos dar clases. Mientras que está pasando el tsunami, bueno, estamos ahí, nos protegemos, hacemos lo que podemos. Después vamos y vemos cuáles son los problemas que ocurrieron, dónde hay que volver a armar los edificios, qué tenemos que hacer, cuáles son las secuelas. Acá es exactamente lo mismo. La diferencia es que en el momento de la enfermedad activa, que es como un tsunami para la órbita, gracias a Dios tenemos tratamiento para dar. El punto es que si aumenta el retorno venoso en la órbita, imagínense cómo sufre el nervio óptico. Imagínense la inflamación del paciente, la quemosis, la primera foto que vimos. Entonces, es súper importante identificar la fase activa de la enfermedad. Entonces, de todas estas clasificaciones nos quedamos con aquella que nos da la diferencia entre si está activa o no la enfermedad. Entonces acá, esta es una que es la de VISA, que está buena porque evalúa muchos parámetros. Si ustedes la encuentran, búsquenla en la bibliografía, que es esa bibliografía, búsquenla. Si ustedes quieren evaluar a un paciente de tiroides, pueden tener en cuenta esa grillita, pero no estrictamente les va a decir si está activa o no, porque cuenta puntos, son 7 puntos donde cuenta de repente el estrabismo. Y el estrabismo no me cuenta a favor de la actividad. Después tenemos esta que pasa lo mismo, porque lo que evalúa son parámetros como proptosis, diplopía, retracción palpebral, que eso puede estar tanto en una fase como en la otra. Y entonces, con la clasificación que nos quedamos es con el CAS, que es el score de actividad clínica. Ok, entonces, son 7 puntos, que si tenemos de 3 a más, probablemente el paciente está en una fase activa de la enfermedad. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué es? Dolor espontáneo o dolor en los movimientos oculares. Esto nos hace acordar a la neuritis. Cuando veamos neuritis óptica, nos acordamos que clínicamente el paciente mueve los ojos y le duele. ¿Ok? Bueno, acá es más o menos por ahí viene el asunto, ¿sí? Dolor en los movimientos oculares, dolor espontáneo. Muchas veces los pacientes refieren de que es como que sienten una presión de afuera, de adentro hacia afuera del ojo. Después, eritema palpebral, edema, inyección conjuntival, inflamación de la carúncula, ¿sí? ¿Qué más? Quemosis, que es lo que ya vimos, y ahí ya les dije los 7. Entonces, si se acuerdan de la primera foto, se van a acordar del caso. Y así evaluamos a los pacientes.
Yo le digo a un endocrinólogo, el paciente este tiene un CAS de 4. No importa si es el dolor, la quemosis o eso lo valgo yo. Pero tiene un CAS de 4, necesita tratamiento. ¿Y qué tratamiento le voy a dar? Va a depender de la agudeza visual. De la agudeza. Ahora volvemos a esto de la severidad. Entonces voy para atrás de vuelta. Les digo esto. Va a depender de la agudeza visual. Si toda esa inflamación generó que encima el paciente tiene disminución de agudeza visual y disminución de variación de los colores, que me está hablando de déficit de alteración en el nervio óptico, yo tengo que actuar ya. Y el tratamiento que está en todos lados y que le vamos a dar es el mismo tratamiento de la neuritis óptica. Ya se los digo así, si ellos para el examen saben que es el mismo tratamiento. ¿Y alguien sabe el tratamiento de la neuritis óptica? Pulsoterapia. La pulsoterapia se hace 1 gramo por día de metilprednisolona por 3 días se interna al paciente. Hay un esquema que se le puede dar 500 miligramos por día, 3 días seguidos. ¿Sí? Y todos los días le evalúo la agudeza visual y la visión de colores. En el trial de neuritis se hizo un comparativo de si hay que darle vía oral o no. En realidad no sería necesario. Bueno, acá no le damos vía oral al paciente. Hemos visto pacientes que le dieron vía oral, que le dieron dodecadrón, que no sé qué. No sirve, ya se sabe, no sirve vía oral. El paciente se hace Cushing y la órbita no se le mejora. Vía oral no sirve. Hay algunos esquemas, hay gente del interior que les han dado vía oral. Eso, la verdad, no está en la UBOGO, no tiene un sustento científico. ¿Ok? Le damos 1 gramo por día por 3 días. Si tiene alteración de la agudeza visual. Ahora, si no tiene alteración de la agudeza visual, hay otros esquemas, y ahora vamos a ver. Y después hay tratamientos nuevos. Una preguntita, pero después de que se hacen los pulsos, ¿sí se le deja el tratamiento oral? ¿O no. Tampoco? Solo el pulso de corticoide. Exacto. Sí, y lo vas evaluando. Te digo, digamos, cuando un paciente no anda con el tratamiento, es re complejo. Pero la mayoría de las veces anda muy bien. La verdad que lo que hay que hacer es estar hablando todo el tiempo con el endocrinólogo y vos poder dedicarte a atender al paciente y saber qué hacer y saber los signos. Es una enfermedad muy compleja, no es tan sencillo el asunto. Y los pacientes en sí mismos son pacientes muy complejos, porque con el tema hormonal y qué sé yo, que vienen todos excitados porque están hiper, o vienen así porque están hipo, bueno, es como una enfermedad bastante compleja. Bueno, más allá de esto de la agudeza visual, que después seguimos, después les digo cuando no tienen el tema de la agudeza visual, cuando no tienen alteración, se puede clasificar. Tiene un CAS de 4 o un CAS de 1, bien, o un CAS de 0, leve, moderado, severo. Entonces hay parámetros que nos van a decir si es leve, moderada, severa. Entonces si es leve, si tiene una retracción palpebral menor a 2 milímetros, si tiene compromiso leve de tejidos blandos, si tiene una proptosis menor a 3 milímetros, o si no tiene visión doble, o si tiene visión doble. Si tiene visión doble va a ser severa, moderada, severa. ¿Sí? Muy bien, eso es lo que está escrito ahí. Entonces, acá es lo que estábamos hablando de la amenaza de ceguera. La amenaza de ceguera se puede dar por 2 cuestiones. Una es el compromiso del nervio óptico, que es como lo más frecuente, y segundo, hay pacientes que tienen proptosis muy importantes, con que el ojo se les sale de la órbita directo literal, se hacen problemas en la córnea, y ese problema en la córnea genera, por supuesto, úlcera corneal con riesgo de perforación. Me ha tocado hacer colagos conjuntivales en pacientes con gametropatías, les cuento. Sí, no es tan infrecuente, digamos, si vos ves esos pacientes. Entonces, la exposición corneal es algo que hay que siempre cuidar, ¿sí? Bueno, obviamente que si tienen un CAS de 2, pero con riesgo a la visión, porque tiene una proptosis terrible, es severo. La orbitopatía es severa. Bueno, nosotros, hay otro punto, y es la calidad de vida. Nosotros, sí. ¿Cómo abordarías un paciente que tiene un CAS de 3, pero no se puede
puede cuantificar si tuvo disminución de la agudeza visual porque es la primera consulta que hace? ¿Cómo lo...? No, yo lo que hago es, primero visión de colores, súper importante la visión de colores. Si tiene menos de 15, de muestras 15 cartillas, si tiene menos de 15 ya tiene alteración. Salvo que tenga una discromatopsia congénita, pero digo, ya te das cuenta por el parámetro y bueno, te tenés que hacer un FASO después. Primero eso, y después la agudeza visual le tenés que medir la corrección, es decir, hacer autorrefracto vos, hacerle el anteojo y mirarlo con tu autorrefracto, es decir, con tu medida, y a veces le pongo un pin por además, la medida y el estenopenco, y a ver qué agudeza visual tiene, y ver la superficie ocular, porque puede ser que tenga queratitis, ojo seco. Yo muchas veces lo que hago es primero tratamiento de superficie ocular 7 días intenso, con recugel, cámara húmeda, etc. Y bueno, y lágrimas, y lo vuelvo a ver a la semana. Y le doy todos los parámetros al paciente. Y hay que ver cómo está clínicamente, ¿no? Que es un CAS de 3, ¿por qué? Porque tiene dolor o porque tiene quemosis, porque tiene demás. Mira, ante la duda, yo lo trato. Ante la duda, yo tengo una duda, lo trato. Pero yo estoy tan acostumbrada a verlo que yo los veo y digo, no, voy a esperar una semana. Digo, no, este hay que tratarlo, ya. ¿Entendés? Es como que te vas acostumbrando al ojo, a lo que te relata el paciente. La verdad no es fácil porque es una inyección conjuntival, es decir, para nosotros es más fácil, mucho más frecuente ver una conjuntivitis que estos pacientes, ¿no? Pero bueno, ante la duda lo trato. Hay otro tema, y es la calidad de vida. Los pacientes se ponen como re mal, pobres, porque imagínense que a uno le pase que yo tengo mi cara así y de repente estoy con la cara horrible. Entonces ya ni me puedo mirar al espejo, y esto pasa, en los hombres es peor la bromitopatía que en las mujeres, entonces también los hombres se ponen re mal, y la calidad de vida influencia un montón. Entonces a veces me ha pasado de que hay pacientes con una retracción palpebral, que yo digo, bueno, no tiene problema funcional, ¿no? Ya está, ya se le pasaron, ya está súper estable la tiroides, todo, pero el paciente está obsesivo, re mal, porque tiene una retracción palpebral de un solo párpado. Y bueno, la verdad es que eso hay que darle importancia porque la calidad de vida es fundamental. Entonces, bueno, hicimos un trabajo en el hospital con las endocrinólogas de calidad de vida y eso fue muy interesante descubrir todas estas cosas. Bueno, ¿qué signos y síntomas tengo que tener en cuenta? Y yo ya lo fuimos viendo. Esta paciente refería dolor, pero fíjense, no tiene inflamación, no tiene inyección conjuntival, no tiene proptosis, no tiene nada. Es decir, la vamos a ver si el ojo seco como está, le vamos a dar importancia, quizás nos tiene un rato en la consulta hablándonos, pero la verdad que ya funcionalmente no tiene nada. Este paciente es otra cosa totalmente diferente, porque este paciente fue dando vueltas por varios lugares. Cuando llegó conmigo, un ojo tenía una agudeza visual de cuentadedos, el otro ojo tenía una agudeza visual de 2 décimas. El paciente hacía 4, 5, 6 meses que había estado dando vueltas, lo habían visto un montón de oftalmólogos y lo habían tratado como otra cosa, porque no tiene proptosis, no tiene retracción palpebral, tiene inyección conjuntival, tenía dolor, pero fíjense que la inyección conjuntival no es periquerática. Y con las gotitas no mejora. Entonces, si uno tiene una conjuntivitis, que lo citamos, y no mejora, y bueno, hay que citarlo por consultorio externo, mirar la agudeza visual, visión de colores, piénsenlo, porque la verdad que son un montón los casos, no son pocos que nos ha tocado. Que hicimos pulsos, pero bueno, porque hicimos pulsos sabiendo que a lo mejor muchos no iban a funcionar, porque hacía un montón, yo que estaba mal, y le hice una descompresión orbital. Un ojo lo logramos salvar 9 décimas. El otro llegó a 5 o 6 décimas, pero el paciente feliz. Gracias a Dios llegaba a ver con los 2 ojos. Este es un caso parecido al anterior, pero si ustedes ven, este paciente tiene retracción palpebral. Es como que la marca de la orbitopatía es retracción palpebral. Si el paciente tiene retracción palpebral, es una orbitopatía hasta que se demuestre lo contrario. Es la patología más frecuente de la órbita. Ahora, si no tiene retracción palpebral como el paciente anterior, bueno, también tenemos que buscar otras causas. Fíjense que ya tiene retracción palpebral, proptosis, inflamación, es decir, inyección conjuntival, inflamación de la carúncula, bueno, los párpados, fíjense que tiene inflamación palpebral, etc. Este es el paciente
que bueno, este muchacho, una orbitopatía encima de un ojo único. ¿Qué pasó? Una proptosis terrible, esa inyección conjuntival empezó, no hacía bien la cámara húmeda. El tema es que eso blanco que ven ahí, ese absceso que tiene ahí, empeoró, se desgastó la córnea, le tuve que hacer colgajo conjuntival. Bueno, un tema. Le hice la descompresión orbital y el colgajo conjuntival. Bueno, después, por suerte, logramos salvar el ojo, pero la pasamos con este paciente, lo mismo. Fíjense, es un ojo rojo, a ver, como cualquier otro ojo rojo sin tanta proptosis, fíjense, pero sí tiene proptosis porque si le hago cerrar el ojo tiene un lagostalmos. Entonces eso es importante, evaluar si le queda abierto el ojo, ¿no? Bueno, ahora bien, esta foto la puse acá a propósito, porque fíjense todas las causas de ojo rojo que hay. Ninguna de estas era una orbitopatía, ninguna. Entonces, el concepto es, para nosotros los oftalmólogos es mucho más frecuente ver otras causas de ojo rojo, por diversos motivos. Conjuntivitis alergia, conjuntivitis vernal, uveitis, qué sé yo, traumatismos, hemorragia subconjuntival, postquirúrgicos, miles de cosas. Pero ninguno de estos, abscesos corneales, hipopión, pero ninguna de estas es una orbitopatía. Entonces, lo importante es pensar en la orbitopatía. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Ven a una guardia, un ojo rojo, no sé qué, primero los antecedentes, preguntar si sabe que tiene alguna enfermedad sistémica, le puedo preguntar directamente, ¿tiene problemas de tiroides? Agudeza visual y visión de colores. Re importante. Yo sé que a veces no se puede, que uno sienta al paciente de la lámpara o del ojo rojo, pero está bueno saber eso, ¿sí? Y los antecedentes. Bueno, tratamiento. Entonces, cuando el CAS es mayor o igual a 3, cuando está el VISA 0,8, pero el VISA no le vamos a dar importancia en este momento, y según el grado de severidad, lo que vamos a hacer es considerar que está en una fase aguda o inflamatoria, y entonces, si tiene un CAS menor de 3, o un CAS de 1, un CAS de 2, evaluaremos qué tenemos que hacer. Lubricación seguramente, y a veces, que es el tratamiento sintomático, y a veces le damos selenio al paciente, o a veces le damos inyecciones perioculares, dependiendo qué sea lo que tenga. Si tiene más edema palpebral, si tiene inyección conjuntival leve, piensen en un CAS 2, CAS 1. Ahora, si tenemos una inflamación en un CAS mayor de 3, vamos a hacer los corticoides sistémicos. Hay otros tratamientos, como por ejemplo la radioterapia y todos estos otros tratamientos. Entonces, a ver, quiero ver qué viene después. Esto es lo de la orbitopatía cuando tengo disminución de agudeza visual, que ya lo hablamos, ¿sí? Ya se los dije, 3 días seguidos, internado, ahí tengo que internar al paciente, lo encontramos todos los días. Esto nos habla de una dosis máxima de metilprednisolona de 8 gramos por día. No nos podemos pasar de esa dosis, eso es muy importante saberlo. Y es importante evaluar antes y después la presión arterial, las enzimas hepáticas, ionograma y glucemia. Bien. Ahora bien, cuando el paciente no tiene alteración de la agudeza visual, existe un esquema que se llama esquema de Cajal. Entonces, el tratamiento dura 12 semanas, un montón, vía intravenosa metilprednisolona. Entonces se hace 6 semanas de 500 miligramos, vía intravenosa, una vez a la semana, y las siguientes 6 semanas 250 miligramos, otras 6 semanas. El tratamiento es ambulatorio, va una vez a la semana al paciente. ¿Cuándo le voy a dar esto? Si un paciente tiene un CAS de 4 con una agudeza visual conservada, con visión superior conservada, es un tratamiento que lo puede usar. Ahora bien, tengo que tener el contacto con quien se lo hace, tiene que haber un clínico, tiene que ir a un hospital de día a hacérselo. Es un tratamiento que depende de dónde esté, depende de mi situación. Muchos orbitólogos inclusive dan inyecciones perioculares, inyecciones orbitales de triamcinolona, ¿sí? Porque a veces es más fácil. Lo que pasa es que tenemos que evaluar muchos factores. Si tiene mucho edema en la órbita, porque le voy a colocar más volumen, colocándole la inyección de triamcinolona, y no es lo mismo que tenga un CAS de 6, un CAS de 4,
que un CAS de 3. ¿Sí? Entonces es muy importante, pero es importante que sepan este tratamiento es un tratamiento que yo lo uso un montón y que anda muy bien. Dosis acumulativa 4.5 gramos, con lo cual acuérdense que puedo dar hasta 8, entonces tengo posibilidad de cualquier cosa repetir esa pulsoterapia más adelante. Muchas veces yo lo que hago es hacer cirugías en el medio de los... Por ejemplo, le doy, tiene disminución de huesa visual. El señor que vino con disminución de huesa visual, yo estoy con las endocrinólogas trabajando. Entonces, le doy 3 días de corticoide, le hago la descompresión y sigue con unos pulsos semanales, por ejemplo. Entonces, eso siempre ayuda un montón al paciente. Muy bien. A ver. Quiero ver. Este es un ejemplo. Bueno, pensando en los tratamientos, yo les dije que hay otros tipos de tratamientos y tenemos la radioterapia y el rituximab, micofenolato, teprotumumab y todos los monoclonales y biológicos que hay por hoy. Eso, digamos, hoy por hoy hay protocolos de tratamiento que se están haciendo incluso acá en Buenos Aires, se están haciendo protocolos de tratamiento para diferentes medicamentos. Ahora bien, la idea es tratar de evitar que el paciente progrese en la enfermedad. Por ahora no hay un medicamento que sí o sí lo evite. Entonces, nosotros, yo tengo experiencia con el rituximab, con el micofenolato, con la azatioprina también, le damos. ¿Por qué la azatioprina? Porque nosotros empezamos a usar la azatioprina con el grupo nuestro del hospital por el tema de los costos. Micofenolato es un medicamento mucho más caro, muchas veces los pacientes no pueden acceder a él. Rituximab también, muchas veces no se los aprueban. Y después todos los monoclonales son muy caros. Y los que están en estudio ahora, imposible, tipo muy caros. Como que yo les diga que sale, no sé, $4.000 cada ampolla y hay que aplicarse no sé cuántas ampollas. Entonces, la verdad que son tratamientos que se están dando, que son prometedores, pero el costo para nosotros es muy elevado. Por eso se sigue utilizando el corticoide. Bien, seguimos adelante. Y la radioterapia tiene gente que le gusta y gente que no. Yo no uso tanto radioterapia. Dicen que sirve mucho más para cuando los músculos están aumentados de tamaño. De la radioterapia hay un trabajo publicado que generó segundos tumores, entonces hay gente que no la usa, que no le gusta. La verdad es que después no hubo más trabajos reportados de eso. Y el punto de la radioterapia es que se usan dosis muy bajas, 0,5 gramos, muy poquito, muy poquito. Y los médicos que lo usan, la verdad que tienen buen resultado. Bueno, es algo más que puede afectar, que puede servir cuando hay inflamación y aumento del tamaño muscular de los músculos extraoculares. Este es un caso de una paciente que yo venía atendiendo, tenía bien buena agudeza visual, buena visión de colores y yo le había dado todas las pautas de alarma. Entonces, se aparece un día en el consultorio y resulta que tiene un edema palpebral muy importante y me decía, doctora, no veo el fuego, lo veo raro, no veo el color del fuego, bueno, la visión de colores le había bajado un montón. Ese es el campo visual, ojo izquierdo, fíjense, cuando estaba normal, ojo derecho, mejor. Una agudeza, sí, tenía 0 de 15 de colores y le había bajado mucho la visión. Pero claro, la paciente vino de inmediato. Sí, ese día, anterior. Entonces, claro, la interné, le hice los 3 días de pulsos. Bueno, esa es la topografía computada de la paciente. Ahora igual vamos a ver imágenes, en una clase de imágenes. Pero tenemos acá cortes. ¿Estos qué cortes son? Coronales y estos son axiales. Entonces tenemos, fíjense, los coronales, el aumento de tamaño muscular, súper importante. Y acá los axiales podemos ver el recto medio, con este aumento de tamaño, con esa forma de uso típica de la orbitopatía. Entonces, bueno, después de los pulsos, ese fue antes y esto es después, mejoró la agudeza visual. La verdad que esta paciente fue perfecta porque mejoró la agudeza visual, se le fue el edema, ni proptosis tiene. Pero fíjense que en la otra, en la primera, no tiene proptosis y no tiene tanta retracción.
es como esta congestión en la órbita, ¿no? Y así igual era una orbitopatía. Bueno, esto seguimos, es lo mismo que ya le di. Acá está la dosis de la radioterapia. Acá lo que agregué es la dosis de la radioterapia, que les dije que era muy bajita. Son 20 grados en 10 días seguidos, de 0,5 a 1. De ahí por día es muy poquito. Bueno, yo les dije, otro punto, ¿no? Yo les dije que cuando el endocrinólogo le quiere hacer yodo, muchas veces empeora la orbitopatía. Entonces, si el paciente es de sexo masculino, tiene una orbitopatía preexistente, tiene algún signo leve inflamatorio, por supuesto que si tiene un CAS más de 3, primero hay que tratarlo y esperar que se le vaya la inflamación y después hacerle yodo. No le podemos hacer yodo en ese momento, estaría contraindicado. Pero si tiene un CAS de 1, con un poco de inflamación, con un poco de inflamación palpebral, un poquito de quemosis, bueno, podemos hacerle el yodo, pero conviene hacerle terapia con corticoide vía oral, ahí se hace. Y se hace concomitante con el tratamiento con yodo. Ahí está escrito que se usa prednisona vía oral. Es en el único momento donde le puedo dar vía oral al paciente. 0,2-0,3 miligramos kilo día, se hace un día después del yodo y después se mantiene durante 6 a 8 semanas. Este es el esquema que usamos nosotros. Ahora bien, otros endocrinólogos usan otro esquema. Nosotros nos funciona bien este esquema. Bueno, y ahí están todas las cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Les dije si el paciente fuma, si es sexo masculino, si tiene los TRAB elevados, si tiene más de 60 años, orbitopatía preexistente, bueno, todas estas cosas que les dije son como factores de riesgo para darle corticoides. Bueno, listo. Todo eso es fase aguda. La fase aguda es lo que le interesa que se recontra acuerde, que lo pesquise, que lo busquen, porque la verdad que más allá del examen, lo que sirve venir a la facultad para saber cómo nos manejamos en la vida, ¿no? Así que bueno. La segunda parte es la fase secuelas. Ya cuando el paciente está en la fase de secuelas, todo es quirúrgico. No tenemos un medicamento, todo es quirúrgico. Puede ser que siga con selenio, puede ser que siga con desatiotrina, puede ser que el anticuerpo todavía esté elevado, pero ya está estable. Esta enfermedad tiene una curva que se dice, que es la curva de Randall, que se dice que son 2 años. Entonces se dice que en 2 años se termina la enfermedad, pero en estos 2 años hay que ver cómo queda, ¿no? Puede estar peor, puede estar mejor, puede tener más o menos compromiso. La verdad es que en la clínica no sé si están así, porque la verdad que a veces que el paciente tenía hipertiroidismo, tuvo algún problema hace 10 años y ahora viene con una reactivación y con una orbitopatía mucho más grave de la que tuvo en su momento, así que no sé si están así, pero bueno. Dentro del tratamiento tenemos primero descompresión orbitaria, después cirugía de estrabismo y último cirugía palpebral. Digamos, en principio tenemos que seguir ese orden de cirugías. No siempre es así, en el sentido de que no siempre tengo que operar de estrabismo a los pacientes, no siempre tengo que hacer una descompresión. O a veces, si no tiene nada en los músculos, puedo llegar a hacer una descompresión y operarle el párpado en el momento. Pero bueno, eso ya nos lo da la experiencia. Pero así como básicamente, ¿cómo tenemos que hacer? Primero la descompresión. Porque si yo hago una descompresión con un músculo grande, un recto medio gigante, yo le descomprimí la pared media, el músculo se puede ir hacia la pared media y tener un estrabismo, el paciente postquirúrgico. Es una de las complicaciones postquirúrgicas de la descompresión orbital. Depende qué descompresión necesitó, depende cuánto le descomprimí la pared y puede pasar eso. Entonces, no me conviene operarle al párpado. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a tocar, por ejemplo, el músculo que más frecuentemente se altera es el recto inferior y el recto medio. Si yo voy a tocar el recto inferior y yo ya le operé el párpado, si se acuerdan con la anatomía, los rectos superior e inferior tienen, digamos, vainas que se comunican con los retractores del párpado. Entonces, seguramente yo le tengo que hacer un retroceso del recto inferior, va a aumentar la retracción palpebral inferior. Entonces, por todas esas explicaciones anatómicas es que conviene seguir ese orden de cirugías, así como una cosa genérica. Bien.
¿Cuándo voy a hacer una descompresión orbitaria? Si tiene el paciente una neuropatía óptica compresiva, se la hago aún en fase aguda. Yo les dije, le doy corticoide en el medio lo opero, ¿sí? Eso hay que hacerlo. Si tiene una proptosis muy marcada, también lo tengo que hacer. Ahora, con exposición corneal, por supuesto. Ahora, si tiene una asimetría marcada, ya eso también le voy a hacer una descompresión, pero no sé si en fase aguda tanto, ¿no? El único momento donde yo le hago en fase aguda es si tiene una exposición corneal muy grande o un daño al nervio óptico, es decir, las dos causas de daño en la visión. Si no, siempre es en fase de secuelas. Entonces, una paciente que le hago una descompresión orbitaria cambia un montón de su aspecto, ¿no? Obviamente que para la señora que se conoce de toda la vida, yo la conocí así, a esta mujer. Bueno, para mí está mucho mejor, pero ella se mira esta foto y se ve su foto de antes de tener la enfermedad, obvio que no va a ser igual. No estoy igual que antes. Bueno, entonces yo ahí soy súper cuidadosa en decirle al paciente, mire, a veces no podemos lograr estar igual como si no pasara nada de la enfermedad. Usted tiene que reconstruir algo que se rompió porque un terremoto, se rompió el edificio y no, lo reconstruye y quizás no va a estar igual el edificio. Bueno, acá es lo mismo. Siempre tranquilizar al paciente y no decirle, mira, nunca decirle al paciente, mira, la verdad que es re difícil que vuelva a estar como estabas antes, no lo esperes porque no. No, porque los pacientes vienen muy mal con todo este tema de la orbitopatía. Entonces, bueno, esa señora súper contenta porque puede salir a la calle con una cara más digna de la que tenía antes. Bueno, entonces, una descompresión, fíjense acá. En la primera foto, la foto de la izquierda, está sin estar descomprimida. En la foto de la derecha, fíjense cómo, digamos, todo lo que es los senos etmoidales están muy reducidos. Lo que hacemos es romper la lámina papilácea del etmoides y todo el etmoides, ¿sí? Para que los músculos se puedan meter en ese lugar. El músculo sigue siendo grande, ¿sí? Pero se mete en ese lugar y esto disminuye la proptosis. En el estrabismo, bueno, una paciente que ha tenido una esotropia secundaria de una orbitopatía, lo mismo, cirugía de estrabismo, es un posquirúrgico inmediato, pues está colorada, todo bien. Y a veces que no tiene tanto, pero esta señora con una retracción palpebral que le molesta, ¿sí? Entonces, esta es una señora que al final no se operó, pero la idea es mostrarles que el abanico es enorme, desde pérdida de visión hasta que la señora esté así con eso, que a lo mejor viene todos los días a golpearte la puerta triste porque está con el párpado así. Y la verdad es que hay otro que perdió la visión. Es decir, esto es nada, te opero, eso te bajo el párpado y estás igual, no pasa nada. Pero bueno, hay que darle mucha importancia a los pacientes. Y este es un paciente que tenía proptosis, pero no se quería hacer una descompresión. Lo único que le hice fue los párpados, a pedido de él, y con eso estuvo mucho más contento, ¿sí? Fíjense que solo le arreglé los párpados, la retracción inferior y la retracción superior. Entonces, bueno, estaba más digno, más contento, listo. Bueno, lo que les dije al principio, toda la clase, diferenciar la fase aguda crónica es súper importante y frente a cualquier cosa, la derivación es lo que va a salvar al paciente, ¿no? Es súper importante. Y trabajar de manera multidisciplinaria, porque la verdad que nosotros existimos y nuestra labor y nuestros ser oftalmólogos existimos gracias a que hay pacientes que necesitan de nosotros. Entonces nosotros tenemos que poder trabajar en equipo sin ego, sin nada y hablar con el endocrinólogo, hablar con el que se lo derivé y bueno, para hacer una mejora con los pacientes. Bueno, muy bien. Eso